La mudanza fue repentina. No hubo tiempo para despedidas ni para procesar la pérdida de las pocas conexiones que tenía en Madrid. Mis padres estaban entusiasmados con la oportunidad de comenzar de nuevo en Segovia, una pequeña ciudad al norte de Madrid. La casa que mis padres habían elegido era una mansión antigua, de estilo gótico, que parecía fuera de lugar en esa ciudad tranquila y pintoresca. Cuando vi esa construcción por primera vez, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo profundamente incorrecto en esa casa, pero mis padres estaban cegados por el encanto del lugar. El interior de la casa no era diferente. Paredes cubiertas con papel tapiz descolorido, un piso de madera que crujía con cada paso y un inconfundible olor a moho impregnado en el aire. Pero lo que más me molestaba eran los ruidos. Chasquidos, susurros, pasos apagados que parecían venir de algún lugar profundo dentro de la casa. Intenté ignorarlos, atribuyéndolos a la vieja fontanería o a mi imaginación fértil. La primera noche, me quedé despierta durante horas, escuchando el sonido del viento que soplaba por las ventanas mal selladas y los crujidos ocasionales que resonaban por los pasillos. Cuando finalmente me dormí, fui atormentada por sueños perturbadores. Imágenes de sombras deslizándose por las paredes, ojos que me observaban desde las tinieblas y, lo más aterrador, una figura humana deformada que se escondía en los rincones más oscuros de mis pesadillas. Desperté sudando frío, con la sensación de que algo, o alguien, me estaba observando. Los primeros días en Segovia fueron solitarios. Mis padres pasaban la mayor parte del tiempo ocupados con el trabajo, dejándome explorar la ciudad por mi cuenta. No había mucho que hacer, excepto caminar por las calles desiertas e intentar acostumbrarme al ritmo lento de ese lugar. Fue en una de esas caminatas que encontré a Mateo. Apareció de repente, como si hubiera surgido de las sombras. Era un joven alto, delgado, con ojos penetrantes que parecían ver a través de mí. Tenía un aire perturbador, algo que me hizo sentirme incómoda de inmediato, pero, al mismo tiempo, había algo en el que me atraía. «Eres la nueva inquilina de la casa de los García, ¿verdad?», preguntó, su voz grave y ligeramente ronca. Asentí, sorprendida de que ya supiera mi nombre. «¿Cómo lo sabes?». «Pueblo pequeño, todos saben de todo aquí», respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ten cuidado con esa casa, Elena. Tiene secretos que no querrás descubrir». Sentí un escalofrío al escuchar esas palabras. «¿Qué quieres decir con eso?». Él se encogió de hombros, pero la mirada en sus ojos sugería que sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. «Solo ten cuidado. Suceden cosas extrañas en esa casa». No pude sacar esas palabras de mi cabeza. A partir de ese momento, comencé a prestar más atención a los detalles. Cada noche, los ruidos se intensificaban. Sonidos que antes podrían haber sido ignorados ahora parecían tener una presencia propia, como si algo estuviera intentando comunicarse conmigo. Las semanas pasaron, y Mateo seguía apareciendo en los lugares que yo frecuentaba. A veces, lo veía al otro lado de la calle, observándome con esos ojos que parecían leer mi alma. Otras veces, surgía de la nada, haciéndome preguntas sobre la casa, sobre mis padres, sobre lo que yo sentía. Siempre era educado, pero había algo en su presencia que me dejaba inquieta, como si estuviera siendo cazada por un depredador que aún no había revelado sus verdaderas intenciones. En la escuela, los otros estudiantes evitaban hablar conmigo. Había algo en mi mirada que debían percibir, quizás el miedo, quizás la desesperación. Pero, de alguna manera, eso no parecía importante. Mi mente estaba consumida por la casa, por los ruidos, por las pesadillas que se volvían cada vez más vívidas. Cierta noche, soñé que estaba atrapada dentro de la casa, pero ya no era la misma. Las paredes se estrechaban, los pasillos se alargaban, y la casa parecía estar viva, pulsando a mi alrededor como una criatura maligna. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Al fondo del pasillo, vi a Mateo, pero ya no era humano. Su rostro estaba distorsionado, sus ojos eran pozos negros de vacío, y me observaba con un hambre insaciable. Desperté con un grito atrapado en la garganta y lágrimas corriendo por mi rostro. El terror era palpable, y sabía que eso no era solo un sueño. Algo estaba muy mal.
Fue un viernes por la noche cuando todo se vino abajo. Mis padres tenían un viaje planeado y yo me quedaría sola en la casa durante el fin de semana. Tenía un mal presentimiento, pero no quería preocupar a mis padres. Intenté convencerme de que todo era fruto de mi imaginación, pero, en el fondo, sabía que me estaba mintiendo a mí misma. Esa noche, los ruidos comenzaron más temprano. Eran pasos, claramente humanos, que resonaban en la planta baja. Sabía que la casa estaba cerrada con llave, pero, aún así, los sonidos continuaban. Bajé las escaleras con el corazón acelerado, cada músculo de mi cuerpo gritándome que volviera a mi habitación y me escondiera. Pero la curiosidad, o tal vez la desesperación, me empujó hacia adelante. Cuando llegué a la sala, encontré la puerta trasera abierta. El viento frío de la noche soplaba dentro de la casa, haciendo que las cortinas se balancearan como fantasmas danzantes. Sabía que había cerrado esa puerta con llave. Recuerdo claramente haber girado la llave y probado el picaporte. Pero ahí estaba, abierta de par en par, como si me invitara a salir o a algo entrar. Antes de que pudiera reaccionar, escuché una voz detrás de mí. «Elena». Me volví y allí estaba Mateo, parado en medio de la sala, observándome con esa mirada penetrante. No debería estar allí. La casa estaba cerrada con llave y no tenía permiso para entrar. «¿Qué haces aquí?», pregunté, con la voz temblorosa. «Vine a ayudarte», respondió, dando un paso adelante. «La casa no es segura. Tienes que salir de aquí, ahora». El instinto de supervivencia me decía que corriera, pero mis piernas estaban paralizadas por el miedo. «¿Cómo entraste aquí?». No respondió. En cambio, avanzó hacia mí con una rapidez que no parecía natural. El pánico se apoderó de mí y, finalmente, pude moverme. Corrí hacia la puerta principal, pero él estaba detrás de mí, tan cerca que podía sentir su aliento helado en mi nuca. Logré destrancar la puerta y corrí hacia la calle, sin mirar atrás. El viento frío de la noche golpeaba mi rostro mientras corría hacia la casa de doña Isabel, la única vecina con la que había intercambiado algunas palabras. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, con las manos temblando de terror. Ella abrió la puerta y me vio allí, jadeante y desesperada. «Por favor, llama a la policía», grité. Doña Isabel, al ver el estado en el que estaba, llamó a la policía de inmediato. Mientras esperábamos, intenté explicar lo que había sucedido, pero las palabras salían confusas y entrecortadas por el miedo. Finalmente, los policías llegaron y entraron en mi casa, mientras yo me quedaba allí, abrazada a doña Isabel, tratando de alejar la sensación de que algo peor estaba por venir. Mateo fue encontrado por los policías en la casa, pero no se resistió al arresto. Parecía tranquilo, casi resignado, mientras lo sacaban esposado. Pensé que ese sería el final de mis tormentos, pero estaba terriblemente equivocada. Los días que siguieron fueron aún más oscuros. La casa, que antes ya era opresiva, ahora parecía estar viva, respirando y observando cada uno de mis movimientos. Incluso con Mateo encarcelado, la sensación de estar siendo observada no desaparecía. Peor aún, ahora había nuevos ruidos, más fuertes y perturbadores. Entonces, lo impensable ocurrió, Mateo desapareció. Simplemente se desvaneció de la celda donde estaba encarcelado. No se dio ninguna explicación, no se encontró ninguna pista. Era como si nunca hubiera existido. La noticia me golpeó como un golpe. La realidad comenzó a distorsionarse a mi alrededor, y ya no sabía en quién o en qué confiar. La sensación de peligro inminente era asfixiante, y sabía que eso era solo el comienzo de algo mucho más siniestro. Con el paso del tiempo, mis padres comenzaron a notar que algo andaba mal conmigo, pero por más que intentara explicarles, no lograban entender. ¿Cómo podrían? No escuchaban los ruidos, no veían las sombras moviéndose por las paredes, no sentían la mirada penetrante que me seguía a cada paso. Cierta noche, mientras mis padres dormían, decidí explorar la casa. Necesitaba descubrir qué estaba pasando, qué me estaba atormentando. Armándome con una linterna, bajé al sótano, un lugar que siempre había evitado por su oscuridad y humedad.
El sótano era un laberinto de corredores estrechos y habitaciones vacías, cada una más opresiva que la anterior. Mientras caminaba, los ruidos se intensificaban, transformándose en susurros que parecían provenir de todas partes. La linterna temblaba en mis manos, y sentía la presencia de esa cosa, sea lo que fuese, cada vez más cerca. Entonces, encontré una puerta que nunca había visto antes. Estaba entreabierta, y de su interior emanaba una luz tenue, amarillenta. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pero sabía que no había vuelta atrás. Al empujar la puerta, fui recibida por una visión que hizo que mi sangre se congelara. La habitación era pequeña, casi claustrofóbica, y sus paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y dibujos grotescos, como si una mente perturbada los hubiera garabateado con prisa. En el centro de la habitación, había una mesa de madera vieja, y sobre ella, un libro encuadernado en cuero negro. Me acerqué, vacilante, incapaz de apartar la mirada. Cuando toqué el libro, sentí una energía fría recorrer mi cuerpo, pero, al mismo tiempo, una extraña sensación de familiaridad. Abrí el libro y comencé a leer las páginas, escritas en un idioma que no lograba identificar, pero que, de alguna manera, comprendía. Las palabras eran antiguas, cargadas de un poder maligno que no lograba entender por completo. Hablaban de sacrificios, de almas atrapadas entre este mundo y el siguiente, y de una entidad que habitaba en la casa, alimentándose del miedo de quienes vivían en ella. De repente, todo tuvo sentido. Mateo, la casa, los ruidos, las pesadillas. Todo estaba conectado con esa entidad, esa presencia que se alimentaba de mi terror. Y entonces, comprendí la verdad. Mateo no era solo un joven perturbado, era un presagio, una advertencia. También había sido una víctima de la casa, y su presencia allí tenía un propósito, prepararme para lo que estaba por venir. Pero ahora era demasiado tarde. Al descubrir los secretos del libro, había sellado mi destino. La entidad sabía que yo sabía demasiado, y no había escapatoria. Las últimas noches fueron un borrón de miedo y desesperación. No podía dormir, y con cada momento que pasaba, la casa se volvía más viva, más opresiva. Mis padres, preocupados por mi salud, decidieron que regresaríamos a Madrid, pero yo sabía que no serviría de nada. La entidad estaba conmigo ahora, y no podía huir. La última noche, antes de partir, algo cambió. Los ruidos cesaron, y la casa se sumió en un silencio mortal. Pensé que tal vez había vencido, que al descubrir el secreto, la entidad había perdido su poder. Pero entonces, vi a Mateo, parado en la puerta de mi habitación, con esa mirada vacía y perturbadora. «No puedes huir, Elena», dijo, y su voz ya no era humana. «Ahora eres parte de esto». Avanzó hacia mí, y sentí una fuerza invisible tirándome hacia abajo, hacia las profundidades de la casa. Luché con todas mis fuerzas, pero fue inútil. La casa me engulló, y las tinieblas se apoderaron de mí. Cuando mis padres entraron en la habitación a la mañana siguiente, encontraron la habitación vacía. No había señales de lucha, ninguna pista de dónde podría estar. Para ellos, había desaparecido sin dejar rastro, al igual que Mateo. Pero la verdad es que nunca dejé la casa. Estoy atrapada aquí, en las sombras, observando, esperando a la próxima víctima. La casa necesita alimentarse, y ahora es mi deber asegurarme de que eso suceda. La entidad me ha convertido en su sirviente, y estoy condenada a vagar por estos pasillos, eternamente hambrienta, esperando al próximo inquilino. Así que, si alguna vez pasas por Segovia y escuchas hablar de una casa antigua, no entres. No te dejes seducir por su encanto gótico o por las historias de un nuevo comienzo. Porque yo estaré allí, esperándote. Y cuando las sombras se muevan y los ruidos comiencen, será demasiado tarde.